lo más importante sobre este punto es que alcanzar esta meta es técnicamente factible, o sea, es posible llegar a una economía de cero emisiones netas de carbono al 2050 para poder evitar que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Las soluciones tecnológicas necesarias para hacerlo ya están disponibles y además a costos que muchas veces son menores que las alternativas que generan pues, comparativamente más emisiones. Pero entonces, ¿por qué se dice que esta movilización de inversión privada hacia las economías en desarrollo es uno de los principales obstáculos? Para entender esto, creo que vale la pena que expliquemos un poco mejor el concepto de cero de emisiones netas o net zero, como se conoce comúnmente en inglés, porque realmente hay cierta confusión con este concepto porque es un término que no tiene una definición consensuada hasta el momento y que se ha venido usando en distintos contextos de formas diferentes, ¿no? Entonces creo que es importante ser cuidadosos con la forma de utilizarlo para que no haya errores en cómo comunicarlo. De manera general, el concepto de net zero se refiere a este equilibrio que debe haber entre la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen y la cantidad de gases que se remueven de la atmósfera. Es importante subrayar que, al final de cuentas, en la actualidad la economía es intensiva en carbono y por lo tanto, pues los portafolios de inversión pues también son intensivos en carbono. Esto es imposible cambiarlo de la noche a la mañana y sobre todo en países en desarrollo porque no están suficientemente preparados para poder hacer esta transición hacia cero emisiones netas, sobre todo en temas de regulación, de prácticas de sostenibilidad empresarial, de conciencia ambiental de la población, temas culturales. Entonces, pues de ahí que lograr esta movilización de inversión privada para poder lograr las metas climáticas, sobre todo que sea en los tiempos que necesitamos, pues resulta uno de los principales obstáculos, como bien lo menciona BlackRock y Larry Fink. La inversión pública no es suficiente y nunca va a ser suficiente para financiar la escala de esta transición al net zero y por esto pues es esencial ejercer acciones para impulsar la inversión del sector privado. Justo ahora es un momento en el que los gobiernos deben tomar medidas para que las finanzas se conviertan en finanzas sostenibles, finanzas verdes, que incorporen los factores climáticos y temas medioambientales para integrarlos en los principales marcos financieros y en la regulación sobre todo. Pero ¿cómo podemos a partir de esto potenciar las inversiones público-privadas? Pues bueno, en particular las asociaciones público-privadas en el financiamiento climático es posible entenderlas como la interacción entre instituciones financieras del sector público y del sector privado que pueden entregar financiamiento climático a nivel no solo nacional, sino internacional también. Y en términos generales, hay una oportunidad del sector financiero para involucrarse justamente en la descarbonización de la economía que surge de esta necesidad de financiamiento que los gobiernos no pueden cubrir. Y entonces estas asociaciones entre sector público y privado ofrecen soluciones no solo a nivel pues práctico en sí, sino también a nivel de innovación financiera, buscando garantizar que haya recursos suficientes para poder abordar los conflictos y también los retos que hay a nivel de cambio climático. Entonces, hablando en particular de estas asociaciones público-privadas, pues bueno, vale la pena destacar que hay un gran potencial de aplicación. Como tal vez saben, pues la mayor parte de los recursos en cambio climático se han ido hasta la fecha a mitigar o reducir las emisiones que generan este cambio climático. Pero pues también cada vez se abre una mayor oportunidad para que en el futuro inmediato se puedan realizar inversiones de gran escala también a temas de adaptación, ¿no? Porque sabemos que los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en el mundo y es necesario también podernos preparar para, digamos, las condiciones climáticas que va a haber si es que además no llegamos a las metas que se han establecido en el Acuerdo de París. Y en particular para economías como México, pues estas asociaciones tienen un espacio de crecimiento importante y hay justamente medidas como puede ser el financiamiento basado en resultados que pueden ayudar a respaldar el que se apliquen estas asociaciones en el ámbito de financiamiento climático de manera más amplia. Este es uno de los grandes retos que tenemos porque no solo hay que, digamos, conseguir
que haya los cambios regulatorios necesarios y las reformas estructurales, sino también el lograr que la cantidad de dinero necesaria para atender esta crisis climática sea suficiente y en tiempo, ¿no? Entonces, algo importante por destacar es que pues, las reformas estructurales, aunque son condición necesaria para que esto suceda, no son suficientes, ¿no? Para conseguir las inversiones que se necesitan en las economías para lograr la meta de cero emisiones netas al 2050. Y digo, sin duda los gobiernos deben aprobar estas reformas, pero también deben impulsar la política climática de manera efectiva, buscando además incorporarle en los marcos regulatorios, dar incentivos para que también el sector privado haga su parte en realizar acciones efectivas para descarbonizar la economía. Entonces, aquí lo que se necesita es como una agenda combinada e integral, ¿no? Que busque, pues, no solo la parte de las reformas, sino también, digamos, impulsar el crecimiento de las oportunidades económicas para el sector privado, que pueden ir destinadas, por ejemplo, a temas de infraestructura, tecnologías, servicios de bajas emisiones. Y esto, al final de cuentas, lo que logra es que vaya habiendo una mayor confianza del mercado, que está impulsada por una mayor claridad de la política climática con estos mayores incentivos que, pues, al final de cuentas, pueden promover mayor innovación y mayor eficiencia en su conjunto. Y bueno, las reformas estructurales, como ya decía, pues sí son una pieza clave a favor de descarbonizar la economía y el crecimiento verde con este horizonte en mente de 2050, pero pues también no hay que dejar de lado pues la parte de la innovación y los cambios tecnológicos en su conjunto, pues también impulsan prácticas ambientalmente sostenibles en el largo plazo, ¿no? Y que pueden generar disrupciones en los mercados de manera muy importante también. IPADE. The World Calls.